En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, un santo que es bastante desconocido en nuestras tierras y que no debería ser así porque tiene la gloria de haber sido el único obispo en 500 años de hispanidad. Hispanidad es lo mismo que catolicismo, en 500 años que nuestra amadísima y grandiosa Madre Patria España implantó a Dios y su única religión acá, y todos somos hijos y descendientes de españoles. En 500 años fue el único obispo que está oficialmente canonizado por la Santa Iglesia Católica, lo cual ya da un dato enorme sobre él. La providencia maneja esas cosas que son curiosas. Hispanoamérica no ha dado muchos santos, y aún siendo pocos, el único obispo canonizado es el que festejamos hoy. Entonces se presenta como una cierta, usemos la palabra injusticia, o algo que no debe ser así, que sea bastante desconocido por nosotros. Y vuelvo a repetir, eso no debe ser así. Es otro de los grandísimos personajes del siglo de oro español. Nosotros fuimos hechos, América fue hecha en toda su grandeza, la segunda cristiandad, ya lo saben, Hispanoamérica, después de que cae la cristiandad europea, la Iglesia Católica hizo Europa, hizo la más grande civilización de la humanidad, que fue en su momento Europa, ya no. Y cuando eso cae, la única nación que lo repite, la única, España, y aquí en Hispanoamérica. Y el siglo de oro de España, que es el siglo XVI, fue cuando se hicieron prácticamente todos los logros, todos. Y los más grandes santos españoles son del siglo XVI, y Santo Toribio de Mogrovejo es del siglo XVI, es del siglo de oro. Llega a Lima designado como obispo. Felipe II, el gran rey de España, tenía un gran concepto de él, lo designa, obviamente que interviene el Papa, pero termina siendo designado para obispo de Lima, que era la sede para la época más importante de toda América. Llega a Lima en 1581, Lima tenía de fundada, no me quiero equivocar, pero que llevaba unos 50 años o ni siquiera eso, el segundo arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, y gobernó bastante. Dios le dio la dicha a esa ciudad de poder tener un pastor santo, 25 años, un cuarto de siglo, 25 años gobernando Lima. Y ya dijimos en otras prédicas lo que era el ambiente de esa ciudad, que de todas las ciudades que ha habido en Hispanoamérica, es la que más descolla, y como ella no hay ninguna, en la cantidad, podemos decir, de santos o de almas santas que había allá adentro al mismo tiempo. Y para la fundación de Lima y los 50 años posteriores, que es la época que nos ocupa, lo hemos dicho varias veces, ¿cuántos habitantes podría tener Lima? No sé, 10.000, 15.000 habitantes. Este barrio tiene más habitantes actualmente que la ciudad de Lima para la época. Y en un recinto tan pequeño, podemos decir, había 5 santos o 5 almas santas. O sea, que vemos allí, y que eso muestra el ambiente católico que había. El obispo era Santo Toribio. Santa Rosa de Lima era contemporánea. San Francisco Solano era contemporáneo. El beato Juan Macías, cuya vida es impresionante y se la recomendamos. Y el beato Juan Martín de Porres, Martín de Porres, Fray Escoba, como se le dice cariñosamente. Todos vivían en la misma época, en una ciudad tan pequeña y a pocos años de fundada. Para nuestro obispo, no quiero extender tanto porque es mi intención predicar con el favor de Dios de mañana en 8, en el próximo domingo, a todos los fieles, para que sea más conocido, Pero para tirar unos mínimos rasgos de su vida, decíamos recién, gobernó 25 años, llega a Lima como obispo en 1581 y muere en 1606, 25 años. Para la época él llevaba, cuenta sus historias, muy ordenadamente la cuenta y el registro de los sacramentos. Escuchen este dato que está en el breviario, con lo cual está el aval de la verdad de la Iglesia en su liturgia. Es cierto que le ponen referunt, o sea, se refiere, le da un cierto matiz de que pudiera haber alguna imprecisión, pero 800.000, casi 1.000.000, 800.000 confirmaciones en 25 años. Hacer católico a los indios, los mismos españoles que iban llegando cada vez en mayor número, los hijos de los españoles, pero 800.000. ¿Qué abarcaba su territorio? Uno piensa, Virreinato del Perú, acá era Nueva Granada, allá al norte el Virreinato de Nueva España o México, en el sur el Virreinato del Río de la Plata, la actual Argentina. No, señor, para la época
siglo XVI, apenas, no se cumplían 100 años desde el descubrimiento. 1581 llega él a Lima, todavía no se cumplían los 100 años del descubrimiento de América. No había 4 virreinatos, había 2. Vale decir que a él le correspondía Perú y lo que fue después el virreinato del Perú. Lo que después, más de 100 años después, si no me estoy equivocando, recién se hace el virreinato de Nueva Granada, que es la actual Colombia, etc. A él le tocaba toda esta zona hasta Centroamérica, si no me estoy equivocando. Y para el sur, hasta Argentina, Chile, etc. Paraguay, Bolivia, Uruguay, actual. O sea, era gigantesco, a más no poder el territorio de él. Y en algo tan grande, él llega, les decíamos recién, a hacer 800.000 confirmaciones. 800.000. Es un número realmente pavoroso. ¿Cómo hizo? Sabrá Dios. Impresionante. Impresionante. Y otro dato enorme, para conocer su territorio y ver como obispo las necesidades espirituales que necesitaban las distintas zonas, el sur con Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú, lo que fue el virreinato del Perú, la Nueva Granada con no solamente Colombia, sino Venezuela, Ecuador y hasta Centroamérica, se calculan 40.000 kilómetros recorridos en esa época, que a pie, que en carro, que a caballo, 40.000 kilómetros. Eso da un enorme dato de la magnitud de su figura y cómo era un santo marcado, usemos esa palabra, marcado en sus consignas personales, cumplir con el deber. En esa gigantesca mole de territorio español y de Hispanoamérica, el solo cumplimiento de su deber como obispo le llevó a esfuerzos impensables. 40.000 kilómetros se calculan y 800.000 confirmaciones. De hecho, eran sus grandes rasgos, el cumplimiento del deber. Apenas llegado a Lima, según se cuenta, la misma noche después de llegado, casi ni descansó para empezar su trabajo temprano al otro día. Así era la personalidad de este grandísimo santo. Vale decir que hay un hecho que en la medida de lo posible debe ser remediado, hay que tratar de remediar lo que es el gran desconocimiento que se tiene de él. No me quiero extender más, simplemente queríamos decir algo muy breve para dejar espacio para decir similares palabras y otras más, si es que Dios nos ayuda, de mañana en 8 con el favor de Dios. Mientras tanto, por lo menos aquellos que están en este preciso momento escuchando esta prédica, tengan la inquietud interior de tratar de ser devotos y conocer un poco más a este grandísimo santo, y vuelvo a repetir, el único obispo que fue o que ha sido canonizado en 500 años de catolicismo aquí. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.